Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy tenemos una variedad de temas que hemos estado platicando en la semana y que se han estado dando. El día que nuestra audiencia escuche este programa, pues ya habrá sido el primer día de clases en México, de manera presencial, como decreto, pero no como una práctica que en realidad se esté presentando, ni siquiera en las escuelas públicas, porque todavía no se sabe qué tanto realmente los niños van a regresar. Y en esta semana se han dado varias noticias interesantes porque, como lo hemos platicado en otras ocasiones aquí en el programa, a veces ciertos fenómenos o ciertas situaciones que se presentan en México o en otros países tienen un impacto que no vemos hasta que nos pega. Por ejemplo, tenemos el conflicto que se desató en Afganistán cuando el gobierno de Estados Unidos decide retirarse y desata un caos completo que tiene incluso en algunas imágenes escenas terribles. Para el día de hoy hubo un atentado en el que mueren incluso soldados estadounidenses, donde el presidente Biden amenaza con cazar a los perpetradores del atentado, siendo que el país está siendo tomado por el movimiento talibán, que en su momento auspició también al ISIS. Todos estos temas, que por ejemplo no habían tenido algún tipo de implicación económica, pues empiezan a tener ciertos impactos. ¿Por qué? Porque geopolíticamente China avanza, Rusia avanza sobre Afganistán en términos de apoyo, Estados Unidos sale. Esto representa siempre riesgo, sobre todo porque Afganistán es un país que es rico en tierras raras, ¿no? Por ejemplo, en litio. Y el litio es uno de los minerales más buscados en este momento por el tema de las baterías. Entonces, empiezan a tener implicaciones económicas aquí en México, el regreso a clases, donde todo el comercio que se dedicaba a uniformes y se dedicaba a útiles escolares, pues evidentemente no obtuvo una recuperación. Y realmente la recuperación económica ha sido muy lenta. Va avanzando, pero va muy lenta, y probablemente esta curva, en comparación con las curvas, por ejemplo, de la pandemia, pues no alcance a repuntar tanto como se esperaba, aunque también la inflación se ha ido deteniendo. Entonces, como vemos, hay un montón de cuestiones que están sucediendo y que de una u otra manera van a tener un impacto realmente en nuestra vida cotidiana. La tortilla, aunque la inflación se está controlando relativamente, pues la tortilla ya subió y hay problemas porque en algunos lugares llegó a costar el doble incluso del precio oficial. Tenemos, por ejemplo, aquí en México, los fenómenos naturales que en esta época se dan, los huracanes, que provocan pérdidas millonarias. Acaba de suceder uno en Veracruz que dejó pérdidas millonarias y que evidentemente, aunado con los estragos causados por la pandemia, complejizan y complican mucho las cosas. Entonces yo creo que la idea de platicar un poco sobre estos temas desde los puntos de vista de cada uno de nosotros, la cuestión es que tenemos que tenerlos presentes, es decir, no necesitamos estar todo el tiempo monitoreando las noticias, pero a final de cuentas, muchos de estos eventos, sobre todo si es un evento que estamos viviendo personalmente o de manera muy cercana, pues van a tener, o qué impactos van a tener, y estarse preparando para ellos, porque en algún momento ese impacto que no conocemos nos puede pegar. Yo creo que, por ejemplo,
este tema del regreso a clases, el tema aquí en México del huracán, tenemos algunos temas políticos donde hay un enfrentamiento entre los que fueran candidatos a la presidencia en las últimas elecciones, entre el presidente López Obrador y Ricardo Anaya, que finalmente pues representan un poco la polarización que se ha dado en este país a partir de esas elecciones. Y yo creo que todos estos temas, de repente me parece que una semana tenemos esto y a la siguiente semana tenemos un tema económico y parece que esto desapareció, pero no es así. Entonces, no sé, Rafa, Julio, me gustaría que empezáramos a platicar algunas de estas cuestiones para nuestra audiencia, pues con la intención no nada más de compartir nuestro punto de vista, sino también que pues empiecen a tenerlos en su agenda, es decir, hay que escuchar algo de noticias, hay que informarse, hay que ver cómo están sucediendo las cosas, sobre todo en términos, como siempre, de lo que puede impactar en nuestra vida cotidiana. Claro, estas últimas semanas han sido de mucho movimiento en noticias, tanto internacionales como locales. Ha habido de todo. Y bueno, parte importante, lo mencionaste hace un momento, el tema de Afganistán. Afganistán tiene depósitos estimados en $1 billón o más por el tema de las tierras raras. Si la gente no está muy familiarizada con el término, bueno, las tierras raras están en todos lados, en los celulares, en las baterías de autos eléctricos. Prácticamente las tierras raras están en todo lo que tenemos de tecnología, en nuestras casas, en nuestros coches, en las oficinas, en todo el mundo. Las tierras raras son muy valoradas, y coincidentemente en Afganistán es donde se concentra una gran parte de tierras raras. La gente, especialmente China, más bien los países, no la gente, China, pues ya le echó el ojo. China, pues, como una potencia productora pues es nombrada la fábrica del mundo. Podamos imaginarnos el gran tesoro que para China sería trabajar con las tierras raras, que no se encuentran en todas las partes del mundo, se encuentran en algunos lugares, y Afganistán es uno de ellos. La evaluación, ya lo comenté, está estimada en $1 billón, o quizá un poquito más. Entonces, hace algunos años, pues las tierras raras no se les había tomado tanta importancia, pero hoy sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El país, también la extracción de estas tierras raras no se puede dar por cualquier método, están tan profundas en la tierra que no es sencillo llegar a ellas, pero curiosamente los chinos están dispuestos a exponer gente para sacarlas. Esto no es nuevo, esto ya tiene muchos años, y los chinos dicen: voy por las tierras raras, así les ponga un trajecito de plástico, un trajecito que los cubra, pero las sacamos. Entonces ahí hay un buen punto económico, porque esto puede cambiar el rumbo de todo. En algunos años más se está previendo que los automóviles, la planta de automotriz a nivel global, o sea, eléctrica. Imaginémonos el nivel de negocio que puede ser esto de las tierras raras para estos vehículos eléctricos, que es la composición de la batería es de tierras raras. Entonces ahí hay muchas cosas que la gente pues no nos damos cuenta, pero que están ahí, y la economía puede cambiar radicalmente con la extracción de estas tierras que están en Afganistán. Entonces, a mí este dato me parece muy interesante. Y ahí yo creo que precisamente pues el impacto económico, como nos ha sucedido, por ejemplo, con los chips en autos y en computadoras, lo que ha ido encareciendo un poco estos enseres.
y en los autos, pues detener incluso producciones, tanto en México como en Estados Unidos por la falta de chips, es lo que en algún momento platicábamos sobre las cadenas precisamente logísticas, ¿no? Es decir, buscando estas nuevas baterías, estas tierras raras de las que se van a sacar baterías, pues ya los mercados lo que están viendo es cómo se supone que eso va a ser utilizado, ¿no? Siendo que en el conflicto, por ejemplo, en Afganistán, pues es un conflicto tan viejo y donde han participado tantos países anteriormente desde el Imperio Romano y que finalmente no ha habido un desarrollo económico del país en esos términos, sino se ha visto envuelto siempre en situaciones de violencia, ya sea religiosa, ya sea étnica, o ya sea con otros países. Y la cuestión es que finalmente estos países como China, pues están tratando de entrar sin necesidad de pelear una guerra, como lo hizo en su momento la Unión Soviética y después Estados Unidos. Obviamente con la intención de explotar todos estos recursos y de ver cómo eso va a beneficiar su economía y en últimas instancias, pues cuando nosotros tenemos un teléfono celular en la mano, pues cómo va a impactar en el precio de ese teléfono celular. Entonces, muchos de estos fenómenos yo creo que es interesante pensarlos en términos más largos, ¿no? En términos no nada más de lo que implica lo que está sucediendo allá en Afganistán y que aquí lo vemos tan lejano y tan realmente poco, no diría interesante, pero sí más bien lo vemos realmente como si estuviera fuera de nuestras vidas, cuando en algún momento eso puede causar un impacto en la tecnología que estamos utilizando. Sí, buenas noches a todos, ¿cómo están? Coincido con ustedes y lo que decía Manuel, muy importante. Recordemos que este es un tema histórico, o sea, el conflicto que se genera en el Medio Oriente cuando Estados Unidos propone una política de gobierno económica, social y sobre todo del tema del pues, el opio, ¿no? Cuando empiezan a armar a todo el pueblo de Afganistán, que nacen los talibanes y recordemos Bin Laden y todo este proceso, ¿no? Por el que habían pasado, donde a cambio de eso se pretendía, pues, eliminar la producción de opio en el mundo, ¿no? En uno de los puntos más importantes del mundo, para poder hacer una política exterior que conviniera sobre todo a Estados Unidos. ¿En qué sentido? Poder controlar territorio, poder acaparar, como bien dicen ustedes, temas de petróleo, temas ahora vemos lo del tema de las tierras raras y todo lo del litio y algunas otras circunstancias por las cuales, pues, sí, sin duda es un tema político, sin duda es un tema crítico, lamentable para toda la sociedad, para toda la población civil en Afganistán. La frontera de Gaza siempre ha estado rodeada de conflictos de hace 50 años, ¿no? Y con el tema de los talibanes, cuando se hace el proceso de armamento para que ellos puedan, pues, tomar la fuerza que hoy tienen, porque es un grupo muy poderoso, ¿no? O sea, en términos, no solo en términos armamentistas, también en términos políticos. O sea, todo lo que ha estado sucediendo, pues ha sido propiciado, como bien lo dicen, pues no nada más por ellos. Ahí está Estados Unidos y ha estado metido Rusia, y cuando se generó el conflicto con Irak, y muchas cosas que ellos mismos han provocado. O sea, el gobierno de Estados Unidos ha sido cómplice de esto durante más de 30 años, ¿no? Con el gobierno del George W. Bush padre, pues se empieza a tomar una política diferente, viendo ya intereses económicos favorables para Estados Unidos, pero pues demasiado tarde, ¿no? Porque pues ya estaban más que preparados y armados para poder tomar control de la situación, el régimen talibán. Lo decían muy bien también el tema de ISIS, ¿no? ISIS nace como
fuerza en contra del gobierno, ¿cómo decirlo?, del régimen, y de pronto pues se convierte en la fuerza terrorista más popular y más bien organizada en el mundo, ¿no? O sea, pero todo esto tiene un inicio con el tema de interés económico. O sea, vale la pena también recordar, yo creo, cuando ISIS empieza a hacer, o se auto reconoce los ataques, ¿no?, de las torres y de algunas otras ciudades, creo que en la maratón de Londres y algunas otras cosas que han pasado en el mundo, ¿no? Pero pues todo esto es un proceso de reconocimiento global de la corriente política y económica de ISIS y de talibanes y de todo el régimen. Porque ahorita está muy el tema contra la mujer, ¿no? O sea, todo lo que implica que los talibanes tomen el régimen en Afganistán y pues cómo va a cambiar la vida de lo que se había logrado con las mujeres, ¿no? Pero yo creo que va más allá. O sea, yo creo que es una cuestión más de intereses económicos, como bien lo han estado mencionando. ¿Y por qué yo digo que, bueno, pues Estados Unidos es gran responsable de todo esto que está pasando? Porque han vivido una política exterior a costa de invasiones en todos los territorios en todo el mundo, ¿no? Donde han podido, donde han querido prácticamente, ¿no? En América, Nicaragua, Panamá, ¿no? Se han metido en muchos países del mundo, conflictos con China, conflictos con Rusia, ¿no? Este tipo de cuestiones yo creo que son importantes que lo consideremos, dado que aunque Joe Biden hoy tiene un tema de política exterior diferente a lo que venía haciendo el presidente Donald Trump, se acaba de reactivar ahorita también el proceso ahí en el Congreso con relación a la política migratoria, ¿no? Al asilo, lo que va a afectar esto a los inmigrantes sudamericanos, ¿no? Centros sudamericanos, que son la fuerza principal de mano de obra en el país, ¿no? Estados Unidos. O sea, son tantas cosas que de pronto sale uno del tema de salud, ¿no? Que estamos todos ocupados por el tema de la pandemia, las vacunas, la restricción sanitaria. Y ahora se vienen todas estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones que están afectando, como bien decimos, pues, la economía. Si no las observamos, si no les ponemos atención, pues las vamos a pasar de noche, no las vamos a ver venir, y son cosas que nos van a afectar económicamente, ¿no? O sea, pertenecemos al Tratado de Comercio, uno de los más importantes en el mundo, ¿no? Con Estados Unidos, y eso impacta directamente con el manejo y el abastecimiento de ciertos productos de petróleo, de todos los que exportamos gasolina a Estados Unidos, ¿no? O sea, tantas cosas que están en juego hoy por este conflicto, ¿no? Y eso obviamente, pues como lo hemos comentado, el impacto económico que va a tener es inminente, ¿no? Y tenemos que considerarlo, porque todos estos factores que se están moviendo a nivel mundial, pues no son factores menores. O sea, acabamos de pasar una crisis, una de las crisis más severas creo que ha atravesado la humanidad con la pandemia. O sea, las caídas de los mercados, el petróleo anterior a la pandemia, o sea, la caída del costo del barril de crudo, o sea, tantas cosas que hemos estado pasando en los últimos 2 años, que pues ese fenómeno económico nos va a impactar por lo menos en los próximos 5 o 6 años, ¿no? O sea, la recuperación económica que vamos a tener, sobre todo en países en desarrollo como México y algunos otros en Latinoamérica, no va a ser tan fácil, ¿eh? Hablaba el presidente en la semana que quiere, o creo que estuvo platicando ya con el Banco de México en nuestras negociaciones para poder pagar la deuda ya. No, definitivamente no la podemos cubrir toda, ¿no? Pero que parte de las reservas del fondo que tenemos en el Banco de México se ocupe ya para el pago de la deuda por el tema de los intereses. Pero me llama mucho la atención la manera en que lo ve, ¿no? Dice, oye, es que
vamos a tener que hacer cuentas, ¿no? Las cuentas no nos salen, y no es un tema de cuentas, yo creo que no es un tema de sacar la libreta, sumar, restar y decir pues, cuántos son los intereses y qué estamos pagando. Es un tema de cómo activamos la economía, ¿no? Cómo esto que está sucediendo en otros países y que nos está afectando a todos, podemos mitigarlo a través de algunas políticas económicas, ¿no? Apoyos hacia las pequeñas y medianas empresas en temas de impuestos. Hay una recesión económica, estaba leyendo una nota la semana pasada, en donde más del 27% de los contribuyentes no están cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Y la política del gobierno en los últimos 3 años ha sido la política de recaudación de impuestos es mano dura, ¿no? Y hoy, al parecer, a pesar de todo lo que está pasando, pues está sucediendo lo contrario, por el proceso económico por el que estamos atravesando. ¿Cómo hacemos que el gobierno se convierta en un aliado de los pequeños y medianos empresarios como nosotros, donde fomente el crecimiento y el desarrollo de la industria, de los diferentes sectores, a fin de poder apoyar de mejor forma, ¿no? De una manera mucho más, ¿cómo llamarla? Más flexible, que permita hacerle frente a pues, todo esto que está pasando. O sea, como bien decías, Manuel, y sí coincido, y creo que es importante que nuestro auditorio lo sepa, pues hay cosas que las vemos lejos, ¿no? Dijimos, acá Afganistán, y ¿qué podría pasar en México con relación a eso, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, o sea, insisto, somos uno de los aliados principales en el comercio con Estados Unidos, ¿no? Y cualquier atentado en el país, en Estados Unidos, pues nos va a afectar, ¿no? Es algo que nos tiene preocupados, tiene preocupado al gobierno de Estados Unidos, al Congreso, ¿no? Tienen cuestiones ahí importantes que están analizando. Hoy salió una nota donde siempre están revisando proyectos de inversión, ¿no? Y uno de los proyectos de inversión más grandes que los está teniendo Estados Unidos, pues obviamente es ahorita el armamento, ¿no? La economía militar. Y eso es algo que, pues, si no le ponemos atención, pues ellos pueden estar preparando una invasión, ¿no? Con los fines que hemos comentado hace ratito, ¿no? No sé si recuerdan ustedes, los que crecimos en los 80s viendo las películas de acción de Estados Unidos, que incluso el personaje de Rambo llegó a pelear junto a los afganos contra los soviéticos. Y eso lo que nos hace pensar es precisamente cómo se mueven las cosas sin que necesariamente sepamos realmente cómo va a suceder. Y lo digo porque ahorita que mencionas todos estos factores, vivimos en un mundo de paradojas todo el tiempo, ¿no? Es decir, por un lado se habla de los derechos humanos, los derechos de la mujer en Afganistán, que van a ser coartados por una forma de, pues bastante obtusa, incluso dentro del Islam, una forma bastante obtusa y radical de la interpretación del Corán. Y por otro lado, tienes también la famosa autodeterminación de los pueblos, ¿no? Donde cada pueblo debe escoger la manera en cómo se va a gobernar y debe ser respetable. Entonces, en este punto encontramos esa paradoja. Por un lado, los derechos humanos que le preocupan al mundo, y por otro lado, el que los pueblos puedan gobernarse a sí mismos sin la intervención de otros países. ¿Cómo puedes corregir una cosa sin que esté la otra, o sin que tengas el apoyo de la otra? Digo, y esto es algo tramposo de decir, porque finalmente pensar que Estados Unidos trataba de llevar la civilización a Afganistán y a los derechos humanos y demás, pues sería ser ingenuo. Pero lo que me refiero es que constantemente estamos viendo todas estas paradojas en el mundo, y en México no es lo mismo. Es decir, por un lado recibimos a refugiados y refugiadas afganas, se hace incluso una ceremonia, y por otro lado estamos echando del país a todos los centroamericanos que estaban pasando. En el mismo día los están deportando a sus países. Entonces, siempre estamos viviendo en estas paradojas que constantemente mueven al mundo, ¿no? El mismo gobierno de México tiene este gran dilema, y es un dilema ideológico planteado desde la presidencia,
porque evidentemente China vio la oportunidad de entrar a México con un gobierno, digamos, de izquierda, y esto no es nuevo, ha intentado entrar a México desde el sexenio de Felipe Calderón y de Peña Nieto, pues ofreciéndole a México muchas cosas en términos de lo que China produce y de lo que China es. Incluso en su momento se llegó a hablar de un escándalo donde los chinos estaban tratando de meterse a construir el tren o tramos del tren en Querétaro, el que va al Estado de México, y simplemente Estados Unidos no lo permitió. En términos políticos, obviamente eso tuvo un impacto económico, e incluso se les tuvo que reembolsar una gran cantidad de dinero a los chinos y eso pasó en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se les tuvo que reembolsar una gran cantidad de dinero porque no se pudo trabajar con ellos a partir de lo que Estados Unidos definió como política exterior hacia México. Y tenemos que ser honestos en ese sentido, porque, como bien dices, dependemos de Estados Unidos en muchos sentidos. Y por más que nos nazca esta cuestión patriotera, ¿no? Que incluso viene desde el gobierno donde Estados Unidos no nos gobiernan y la política en México se dicta desde Washington, la realidad es que sí tiene un impacto, porque no sé si recordarán, hace unas semanas, el presidente estuvo incluso hablando sobre Cuba, estuvo hablando sobre el intervencionismo en Cuba, que evidentemente es norteamericano, porque ellos son los que tienen el embargo. Estuvo hablando acerca de de esta definición de los pueblos. O sea, estuvo tirando bastantes piedras hacia el norte, y en cuestión de un par de semanas teníamos aquí una llamada con la vicepresidenta, teníamos vacunas y teníamos a uno de los jefes de inteligencia en Estados Unidos visitando México para reuniones de alto grado. Yo creo que ahí tenemos que pensar mucho en esto, en esta relación que tenemos con Estados Unidos en términos económicos, donde China ha tratado de entrar, pero que finalmente, por más que el presidente trate de ideológicamente acercarse hacia China, pues Estados Unidos simplemente no lo va a permitir. Entonces, tenemos un tratado con ellos, tenemos un gran intercambio comercial con ellos, dependemos en muchos aspectos en términos de seguridad con lo que Estados Unidos dicta en ese sentido, y lo vimos con el famoso caso del general Cienfuegos. Creo que es ser ingenuo pensar que no hay pues no sé si llamarle control, pero sí esta alta dependencia con Estados Unidos, de manera que no, por más que los gobiernos quisieran acercarse a otros países, simplemente Estados Unidos no va a dejar que entren a su patio, a lo que seguimos siendo en cierto sentido, un patio trasero, porque no tenemos la capacidad económica, la potencia económica que tiene Estados Unidos, pues para poder realmente decir, oye, a ver, vamos a tratarnos realmente como iguales. En realidad, el ejemplo más claro está en las vacunas, ¿no? Se suponía que en este año se iba a empezar a producir o envasar un gran número de vacunas en México, que entre Argentina y México, que son gobiernos de izquierda, iban a vacunar a toda América Latina. Y eso no ha sucedido. ¿Por qué? Pues simplemente porque no hay dinero. O sea, no hay dinero para hacer ese gran proyecto. En cambio, Estados Unidos, con una llamada, pues nos está mandando millones de vacunas, llegan más en las próximas semanas, y pues he ahí la dependencia, ahí se ve exactamente cuál es el grado de dependencia que tenemos con ellos. Entonces, creo que por ahí tenemos que pensar, y siempre invitamos a nuestra audiencia a que haga eso, pensar en esas paradojas que están sucediendo en política, en economía, en eventos mundiales, en eventos incluso locales, ¿no? Donde, como hablábamos hace unos programas sobre las elecciones locales, pues realmente cómo es que en un pequeño poblado en la Sierra de Oaxaca, pues tengan que convivir los mismos que compitieron en las elecciones, y que se volvió tan encarnizado, ¿no? Y eso es en sí una paradoja, tener que convivir con esos contrarios y tratar de lidiar las cosas de esa manera. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso.
me gustaría que comenzáramos la conversación, esta segunda parte del programa, pues algunas cosas que han estado sucediendo en México y que pues me parece que son importantes porque tenemos que ver que pues en México nunca se ha podido desligar el aspecto político del económico. Es decir, los gobiernos evidentemente van a plantear políticas económicas desde su perspectiva ideológica, pero en realidad las decisiones económicas deberían estar separadas, deberían ser técnicas siempre, buscando un beneficio que no necesariamente tuviera que ver con beneficios políticos o partidistas. Y en este país en realidad eso me parece que es imposible. No ha sucedido en este gobierno, no sucedía en los gobiernos anteriores, y por tanto yo creo que es importante ver lo que está sucediendo en la arena política, precisamente porque eventualmente sucederá habrá un impacto en el aspecto económico de la vida cotidiana de todos nosotros. Por ejemplo, el día de hoy, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hasta el día de hoy, de hecho, que es cuando escuchen el programa nuestra audiencia, pues ya habrá pasado 3 días, pues renuncia a una posición en la que realmente nunca tuvo una relevancia como lo había tenido el secretario de Gobernación en otros gobiernos. Su papel pues fue relegado a otros secretarios, incluso al canciller Marcelo Ebrard, que está perfilado como uno de los presidenciables, y su papel pues realmente fue muy, muy gris, me parece, muy opaco en términos de lo que como mujer y como ex miembro de la Suprema Corte, pues pudo haber realizado y que no sucedió. Entonces se va la secretaria de Gobernación, llega el gobernador de Tabasco, que tiene nexos muy, muy cercanos al presidente Obrador, y esto creo que representa un intento de control del Senado, que hasta ahora había sido la bancada de Morena controlada o dirigida por Monreal, que ha sido acusado dentro de Morena de pues no ser un partidario leal, por decirlo menos. Entonces me parece que a mi punto de vista es un intento de sacar a Monreal de la jugada, el cual ha expresado su intención de competir en la elección presidencial, sea con Morena o no, lo cual evidentemente pues no es un acto disciplinado, vamos a llamarlo así, y es un intento de controlar un poco estas decisiones que se han tomado en el Senado y que, como platicábamos un poco antes de comenzar el programa, pues tienen un impacto en los grandes proyectos que tiene el gobierno actual, la 4T, sobre todo aquellos proyectos que que están en términos económicos y que tendrán supuestamente un gran impacto en el desarrollo del país. No sé cómo vean ustedes esto. A mí me parece que el presidente está tratando de tener un mayor control de las cosas, un poco de control del que perdió en las elecciones pasadas, de manera que su agenda realmente avance, porque a mitad del sexenio estamos viendo que muchos proyectos tienen grados de avance muy dispares y algunos de ellos no tienen realmente el avance que se esperaba a estas alturas y pudieran no tener el impacto que se espera o que ellos esperan para las elecciones de los próximos 2 años. Sí, sin duda, como lo comentas, Manuel, pues una manera de tener control a través de Olga Sánchez Cordero ahí en el Senado, pues es eminente, ¿no? O sea, ver que ahí, a pesar de que la mayoría pues sigue siendo Morena, ¿no? Lo platicábamos antes de las elecciones, pues es un partido que, aunque sigue teniendo gran popularidad, pues sí se ve fracturado en varios sentidos, ¿no? O sea, desde que se dio la candidatura para la presidencia del partido cuando sale Andrés Manuel López Obrador, Mario Delgado y participando algunos otros actores políticos ahí, hacen ver que el tema pues, es poder, ¿no? A final de cuentas, la 4T que pretende cambiar y hacer que las cosas sean diferentes y que ya no sea una oligarquía, y entonces pues haya una plurinominalidad y se dé acceso a diferentes
opiniones populares y de diferentes partidos, pues eso sin duda no se está dando. No se está dando por el simple hecho del interés hegemónico por parte del partido, ¿no? O sea, del tema político, como lo hemos dicho, que es imposible apartarlo del tema económico, ¿no? Más de 25,000 millones de pesos en presupuestos hay que se van a disputar para los diferentes proyectos, ¿no? Hacia dónde se van a dirigir, y más ahora que pues algunas economías, algunos sectores se han visto bastante afectados, diría yo, a través de las cámaras de comercio, las cámaras industriales y de diferentes sectores, pues que han estado acercando con el presidente pues, para solicitar los apoyos, ¿no? Problemas que traen con algunos otros gobernadores en otros estados, el de Michoacán y algunos otros, como el de Jalisco, etcétera, ¿no? Que hacen que sea más notorio la falta de la contribución que se esperaba por parte del Senado para poder hacer que los proyectos avanzaran. Y sin duda es eso, ¿no? O sea, que Olga apoya al presidente desde otra posición, va a ayudar a que pues el partido se empiece a alinear hacia lo que el proyecto de la 4T buscaba en un principio, ¿no? Que era hacer las cosas diferentes y cambiarlas, pero definitivamente hemos visto que así no se ha dado. O sea, hay cosas, similitudes y algunas situaciones inclusive que se parecen a los gobiernos anteriores, ¿no? O sea, cuando con el secretario Osorio Chong sucedieron cosas parecidas, con Videgaray, ¿no? Ahora, como bien lo dices, pues, con el canciller, que parece más un secretario de gobernación que un representante de la política exterior, muchas cosas, o sea, el fenómeno del candidato presidenciable, ¿no? De Marcelo Ebrard, que todo el mundo decimos, pues ese va a ser el bueno, pero la fuerza que están agarrando otros personajes políticos, lo decías bien, Monreal, a través de otros pequeños grupos o facciones de poder que se están creando dentro del partido, pueden inclusive marcar la diferencia para las elecciones de los próximos 2 años. O sea, sí es un tema que tenemos que observar desde hoy, porque sin duda es algo que va a hacer la diferencia en los próximos 3 años. Otro tema, lo decíamos la semana pasada, pues el tema de la discusión que se tiene con el Instituto Electoral y el Senado con relación a que si se va a hacer la encuesta de la permanencia del Poder Ejecutivo, ¿no? Y del presidente, cuando pues creemos que Monreal seguramente no lo iba a apoyar, o sea, es algo que iba a tratar de sofocar en la medida de lo posible para poder sacar raja de esto y apoyar su candidatura, ¿no? O sea, haciendo ver que, aunque la intención existe por parte del gobierno federal, en este caso por parte del presidente, pues los métodos y las circunstancias y los procesos, pues la verdad es que distan mucho de ser los más eficientes. Inclusive eso está bajando la aceptación política del partido y del presidente hacia la ciudadanía, ¿no? Es por un tema. Por el otro lado, hoy nos encontramos en una situación compleja aquí en México, porque hay varios proyectos sobre la mesa, o sea, el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto, ¿no? Esos proyectos, pues algunos de ellos no sabría decirles exactamente cuál va a ser el desenlace al final del sexenio, ¿no? O sea, yo, en una perspectiva de una manera muy personal, considero que van a ser entregables y me gustaría que así no fuera, pero eso es lo que yo visualizo, como la línea 12 del metro, ¿no? Al vapor y como salga. El chiste es cumplir como el segundo piso de la Ciudad de México, ¿no? Y no son proyectos menores, ¿no? Estamos hablando de inversiones de más de 15,000, 20,000 millones de pesos, ¿no? 1,000 millones de dólares, 2,000 millones de dólares. Sí son inversiones bien importantes que van a impactar inclusive al tema económico, pues muy a largo plazo, ¿no? Los contratos que están celebrando con empresas transnacionales para el desarrollo junto con el
el secretario de Defensa, que es, bueno, hoy el ejército se ha convertido en la mano derecha del presidente a través de donde estamos manejando todavía un spot que acabo de escuchar. Pues, ¿qué sí es lo que se logró? Porque viene el informe de gobierno que seguramente vamos a comentar un poco más adelante. ¿Qué se logró? Pues la Guardia Nacional, ¿no? Y pues la Guardia Nacional yo siento que pues, prácticamente ya estaba constituida, nada más se llamaba diferente, o sea, estaba la Policía Federal por un lado y las policías estatales y municipales por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública de los estados, y hoy lo presenta como un gran logro, ¿no? Cuando sistémicamente pues es prácticamente lo mismo, visto desde otra perspectiva y teniendo el control desde ahora desde la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que quiero resumir con esto? Es que si sigue habiendo este tipo de diferencias políticas dentro del partido, dentro del Senado y las cámaras, va a ser muy difícil que se concreten los proyectos como se habían esperado, como se habían planeado al principio. Y eso, pues obviamente puede llegar a cobrar factura, ¿eh? O sea, decir, la promesa fue esta y no, a ver, yo les pongo 3 ejemplos. Digo, ¿y qué ha pasado con el avión presidencial? ¿Qué ha pasado con ese proyecto? ¿Qué pasó con el aeropuerto de Santa Lucía? ¿No? ¿Qué difusión se le ha dado? Porque pues, al parecer no ha sido lo que esperaba, ¿no? Y vienen otras cosas, otras cuestiones que creo que pueden afectar muchísimo la parte política del presidente, ¿no? Creo que es muy interesante. Yo sigo muy de cerca a la consulta Mitofsky, que la publica el diario El Economista. He estado dando seguimiento porque esta consulta de la aprobación de Andrés Manuel López Obrador es diaria. Esa es una consulta electrónica o digital que se hace todos los días para medir los índices de aprobación o desaprobación de nuestro presidente. Y pues veo muy fuerte todavía la aprobación que tiene. Estábamos hablando de un 59% de aprobación. Cuando estuvo más alto, todavía estaba en 64, 63, bajó a niveles por debajo del 45%, del 47-45%, y volvió a subir. Ha estado subiendo y subiendo y subiendo, pero su tendencia pues, es positiva todavía. No queremos decir en este programa que somos ni partidarios de un lado, ni de otro, ni de izquierda, ni de derecha, pero lo que damos son datos, ¿no? Ya el auditorio pues, sabe qué hacer con ellos, pero todavía la aprobación es alta, a pesar de todo lo que ha sucedido con lo del aeropuerto, con lo de... Creo que lo que le ha inyectado mucho, pues no sé si decir poder, pero lo que le ha inyectado más aceptación ha sido, más allá del tema económico, es el tema de vacunas. La gente se ha vacunado, independientemente de qué posición política tenga, pero creo que el grueso de la población lo ha tomado muy bien, con las claras errores y demás que ha habido en el tema de vacunación y demás. Pues somos un país que está con una alta aprobación en vacunación. Ni siquiera países europeos como Francia tiene un nivel de vacunación como el nuestro. En Francia están vacunando actualmente a la gente de 50 a 60 años. Apenas les está tocando la vacuna, cuando en la población de ese segmento en México pues están la mayor parte vacunados. Entonces todo eso le da mucha energía y le da aprobación al presidente. La economía, pues como lo hemos visto y lo hemos platicado aquí, no va mal. La verdad es que siendo muy analíticos, la economía no está mal. Se ha recuperado muy favorablemente. Obviamente ya sabemos que esto pues, tiene que ver mucho por nuestros vecinos del norte, que esta economía pues reventó los números y obviamente pues la inercia es jalarnos hacia donde están ellos, que eso se agradece,
Entonces, todos esos factores, por ejemplo, el tipo de cambio se ha despegado un poco últimamente, pero el tipo de cambio tenemos un peso no devaluado, como en sexenios anteriores, devaluaciones, bueno, ni recordarlas, hoy está controlado. Ya hablamos un poquito de la inflación, se empezó a acelerar un poco, y las estrategias del gobierno para frenarla parece ser que han servido. Parece ser que tenemos una inflación, si no óptima, pues controlada todavía. Esperemos que no venga una sorpresa después, pero bueno, estamos prácticamente en la recta casi final del año, entonces me parece ser que la inflación cerrará decente y decorosamente. Entonces todo esto pues le inyecta al gobierno buenas, no sé si decir buenas vibras, energías, positivismo, pero la aprobación, que es lo que ve la gente en el gobierno, y la figura es el presidente, creo que es buena, todavía es buena. Y bueno, todos los demás temas políticos que vienen, como ahora este tema del Ricardo Anaya y de otros temas que están pegando fuerte, pues ese es otro incentivo más para medir la aprobación, que esta aprobación la podemos seguir consultando en el diario el Economista, y es de consulta Mitowski, esa la puede consultar el auditorio en el país donde se encuentre. Pues vamos viendo, después de que pase todo esto de Anaya, y que en octubre se hace la audiencia nueva, y todo esto, pues o le suma o le resta. Parecería ser que le está sumando, porque en otro momento a lo mejor la aprobación estaría por debajo del 50, 40, 35%, y está a niveles interesantes, independientemente, lo repito, de la posición política que tenga cada uno de nosotros. No vamos a decir si somos derecha, izquierda o del partido que sea, porque a lo mejor podría ser que seamos apartidistas, pero lo que analizamos en este segmento son números, y esos son los de hoy. Entonces, no sé qué opine nuestro querido Manuel de este tema. Fíjate que ahorita que estás mencionando estos números, precisamente platicábamos en el programa anterior sobre el regreso a clases, pues la manera en cómo funcionan los gobiernos, y eso es algo que nuestra audiencia tiene que tener muy en cuenta. Cuando el presidente dice que no hay riesgos, o los riesgos son mínimos, cuando el subsecretario Gatell sale a decir que casi los niños no se enferman, que es muy baja la probabilidad de enfermarse o de desarrollar la condición grave de la enfermedad. Y de repente, incluso el día de hoy me parece que el presidente dice que va a traer expertos de la Secretaría de Educación Pública y de UNICEF para hacer su caso de que los niños deban regresar a las escuelas, porque el encierro, la violencia familiar y demás temas que hemos incluso tocado en este programa. Pero en ese momento sale una noticia donde muere un niño en Guadalajara o en Sinaloa a causa de COVID, y tiene 7 años el niño. Automáticamente ese trabajo estadístico, esa idea de es difícil, estadísticamente es muy baja la probabilidad, los niños deben regresar por esto, automáticamente la percepción de la gente cambia. Y entonces decimos, no quiero mandar a mis hijos a la escuela porque se pueden enfermar y se pueden morir. Entonces, si estadísticamente vemos que han existido, por decir un número, no tengo el número exacto, pero por decir un número, 200 niños que han fallecido a partir de haber contraído COVID, contra un universo de 100,000, pues evidentemente la estadística nos dice que no es algo significativo como estadística, pero evidentemente los padres de esos niños, pues no les puedes decir eso, ¿verdad?, para consolar su pérdida. Yo creo que es importante mencionar esto de los números precisamente porque hay que hacer sentido de ellos en el contexto en el que se están presentando. Morena perdió muchas cosas a partir de las elecciones pasadas, y sin embargo el presidente conserva una aprobación. ¿Esto qué puede implicar? Bueno, pues que la gente puede seguir viendo a López Obrador como como un personaje digno de admirar, de confianza y demás,
pero puede estar viendo al partido Morena como una, pues no, como una plataforma política que no es conveniente para ciertos estratos sociales. Eso se vio en las elecciones y en la Ciudad de México, en las elecciones pasadas. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, lo que nos gustaría que nuestra audiencia tomara de lo que estamos platicando es precisamente eso. Existen estos datos, los compartimos aquí en el programa, porque pensamos que tenemos que tener la capacidad de ponerlos en contexto y ver realmente cómo están funcionando en nuestra vida cotidiana. No podemos nada más decir, oye, pues sí, yo creo que es estadísticamente muy improbable que mi hijo se enferme, cuando no sabemos realmente cómo va a ser la dinámica de la escuela a la que lo vamos a mandar. Entonces, tenemos que entender, yo creo, esto que nos comenta Rafa, porque de cierta manera damos o no nos damos el tiempo de reflexionar ni las noticias, ni los números que están saliendo, ni cómo funciona esta percepción del Estado. Yo no puedo ciegamente confiar en lo que me está diciendo el presidente en términos de si se van a enfermar los niños o no, comparado con la violencia que sufren. En mi caso particular, eso no funciona así. Entonces, pero ese es mi caso particular. ¿Cómo se relaciona con lo que está sucediendo, con lo que están pasando otras familias, niños que van a viajar 1 hora en camión o en un pecero, se van a tener que subir al metro para llegar a la escuela? Pues es una situación muy diferente a mi caso particular. Entonces, evidentemente eso hace que muchas veces se den estos fenómenos curiosos, ¿no? Como los que mencionas. El presidente tiene una aprobación muy alta, pero Morena pierde escaños o puede estar bajando su percepción como plataforma política. Porque la gente dice, bueno, separa a López Obrador del partido, lo sigue colocando en este pedestal, pero al partido lo empiezan a ver con pugnas internas, con problemas entre los mismos posibles candidatos a presidentes, con puñaladas por la espalda, cosas de este tipo que en la política en México y en todos los países siempre suceden. Yo creo que hay que ir haciendo sentido de estos números y como le compartimos a nuestra audiencia, pues estos números siempre van a indicar algo más de lo que se ve, de lo que dice la encuesta. Sobre todo porque muchas veces esa encuesta se hace sobre un tema que directamente nos afecta, como lo que platicábamos sobre el regreso a clases. Los que tenemos hijos pequeños, pues estamos afectados directamente por esto. Entonces nos debería interesar ver cómo lo está viendo el gobierno comparado con cómo lo estamos viendo nosotros en nuestro caso particular. Y así con todas las demás situaciones que se están presentando de manera global. Y bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Me gustaría, Julio, Rafa, que diéramos esta reflexión y algún tip para la semana. Bueno, normalmente ya hasta lo debo de decir con más entretenimiento, pues sigo recomendando libros. Hay un libro que se llama Afganistán, crónica de una ficción. La autora es Mónica Bernabé y es una explicación muy clara, sencilla, rápida y contundente de cómo es el conflicto, por qué es el conflicto y datos muy interesantes. Es un libro que lo pueden leer, siempre digo que muy rápido, en 2 o 3 días está completado este libro y lo pueden comprar en plataformas digitales o en libro físico y es una gran literatura para el momento especial de Afganistán. Julio, ¿no te escuchamos? Gracias, perdón, estaba mi micrófono en silencio. Yo quiero recordarles la película de Michael Moore de las Torres Gemelas, del 9/11. Creo que es algo bien interesante de todo el efecto que tenía lo que ha sucedido hace 20 años y ahora verlo nuevamente en estos conflictos que se encuentran en el mundo. Seguramente van a suceder cosas, y no porque quiera que sucedan actos terroristas, pero pues son cuestiones que mueven al mundo entero, ¿no? El conflicto político, económico y social, ¿no? Gracias, Julio. Pues yo realmente esta semana he estado viendo el programa pasado, se la recomendé y esta semana volví a verla tratando de ver
pues con otros ojos esta película de La sombra del caudillo que les recomendaba la semana pasada, está en YouTube, y sigo pensando que es muy relevante para los tiempos que están sucediendo, porque fácilmente podemos sustituir varios de esos personajes con personajes actuales, y eso es un ejercicio que hice durante la semana cuando la volví a ver, porque parece ser que esos procedimientos son los procedimientos que suceden en la política. Y me parece que una vez que esto está entendido, es entonces cuando podemos realmente ver hacia dónde llevamos nuestro voto, hacia dónde llevamos nuestra percepción de esta política que está sucediendo y de qué manera eso sí nos va a impactar en algún momento. Véanla, traten de verla no con unos ojos de entretenimiento como les he sugerido en otras películas, véanla con unos ojos traten de sustituir a sus personajes favoritos en esa película y harán un ejercicio muy interesante como el que hice yo. Y bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. No se olviden de escucharnos todos los lunes a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, a partir de las 10 de la noche. Nos despedimos de ustedes, sus conductores, Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. hasta la próxima. Buenas noches.